La civilización más antigua de la ciudad está separada de nosotros por 7000 años. Solo los restos de pintura y relatos nos pueden mostrar una fracción de lo que fueron y sus costumbres, pero nos basta para echar una mirada al pasado y ver sus enseñanzas. ¿Te gustaría saber algunas cosas sobre la civilización más antigua del mundo? Quédate y no te arrepentirás. Hoy veremos 7 curiosidades que seguramente desconoces de los sumerios. ¿Eres una persona curiosa y quieres conocer más sobre el mundo que te rodea? Llegaste al lugar correcto. Bienvenido a No Solo Tops, tu canal de curiosidades favorito. Si te gustan los datos interesantes, considera suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Con eso listo, ¡vamos allá! La rueda. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿quién inventó la rueda? Bueno, tendrás que seguir preguntándotelo, porque nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que fuera quien fuera, nació en Sumeria. Estamos acostumbrados a pensar en la rueda como el método de desplazamiento por excelencia, pero se cree que esa no fue la función inicial de este invento. La rueda de alfarero era un artefacto que usaba la fuerza centrífuga para darle al barro la composición necesaria para crear lo que deseaba. Después de ver este objeto girar alrededor de un eje, se les ocurrió la idea de implementarlo en carros, creando así lo que conocemos hoy en día. Con el tiempo, la rueda se extendió por todo el mundo. Su uso es simple pero efectivo, tanto así que incluso hoy, miles de años después, sigue casi igual y con pocas mejoras, cambiando los materiales pero no tanto su funcionamiento. Escritura. Fueron la primera civilización en usar la escritura cuneiforme y dejar registro con ella. Su escritura fue incluso anterior a los jeroglíficos y tenían ciertas similitudes a hablar usando iconos o emojis. Los símbolos representaban palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Por ejemplo, con emojis podemos poner un corazón. Lo usamos como concepto de amor, algo mucho más abstracto, pero en esencia es un corazón. En ese mismo apartado vivía esta escritura. Eran grabadas en arcilla por los escribas, personas que tallaban utilizando estiletes y cuyo trabajo era traducir lo que se les pedía. Su expresión más antigua es la tablilla de Kish, encontrada en Irak. Constituye una de las piezas más importantes para determinar el nacimiento y la evolución de la escritura tal y como la conocemos. Tal vez te estás preguntando cómo fue crear la escritura. Bueno, lo hagas o no, acá viene la razón principal: el comercio. Pocas cosas mueven más al mundo como el dinero. Puede iniciar o terminar guerras y movilizar ejércitos más grandes que el de cualquier imperio. En este caso, la necesidad de llevar un registro de los intercambios entre regiones era cada vez mayor y sus dibujos eran cada vez menos eficientes. Hacía falta ir al siguiente escalón y poder hablar de forma más o menos fluida con una escritura, razón por la cual se inventaron más palabras y una forma de organizarlas para que tuvieran sentido. Con el tiempo se acentuó su uso y terminó en lo que conocemos hoy. Matemáticas. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar un sistema matemático. En nuestro caso usamos la base 10 para expresar cantidades, pero ellos usaban el 60 para eso. Si en algún punto quisiste saber por qué las horas se dividen en 60 minutos y estos a su vez en 60 segundos, esta es la respuesta. Para ellos era intuitivo usar múltiplos de 60 como para nosotros lo es usar múltiplos de 10, pero en esencia ningún método es mejor que otro. La razón para buscar un sistema matemático es la misma que para la escritura: dinero. La agricultura progresó enormemente en las tierras fértiles entre el río Tigris y Éufrates. Esto significaba que era necesario contar para saber cuánto grano o cuánta fruta se estaba intercambiando. Para contar usaban un pequeño cano de arcilla que representaba el 1 y un cono más grande para simbolizar el 60. Una bola del mismo material representaba el 10. Y con eso eran capaces de expresar cualquier número que quisieran por medio del posicionamiento tal y como lo hacemos nosotros. No es lo mismo un 1 con un 2 a su derecha que un 2 con un 1 a su izquierda. Con el tiempo, los símbolos fueron llevados a la escritura cuneiforme y ya no fue necesario tener un montón de piezas de arcilla para poder expresar cantidades, pero eso no llegó tan pronto. Como dato final, inventaron la primera calculadora, o más o menos algo así. Para ser exactos, inventaron el ábaco, pero calculadora suena mejor. Matrimonios.
La vida en ese entonces era mucho menos romántica que ahora y más que un acta de matrimonio. Lo que se firmaba era un contrato. El novio debía darle un regalo al padre de su amada como propuesta de matrimonio. Llegar con las manos llenas era su propuesta de matrimonio. Si el padre aceptaba el regalo, estaba bien aceptado que se casara con su hija. De hacerlo, se iniciaban los preparativos y se escribía en una tablilla de arcilla el acuerdo. El mismo variaba dependiendo de cuánto creía el padre que podía recibir por su hija y cuánto podía dar el pretendiente. Una vez firmado el documento, llegaba la boda. Si pasado un tiempo la pareja no tenía hijos, el novio debía darle una indemnización a su suegro en bienes materiales. Sin embargo, si el matrimonio terminaba en divorcio, era el suegro quien tenía que ceder parte de sus pertenencias al novio para compensar el tiempo perdido. Si el hombre moría, sus hermanos tenían la opción de casarse con su cuñada. Si nadie quería o ya estaban todos comprometidos, la viuda tenía la obligación de devolver todos los regalos que le habían hecho su pareja durante el matrimonio. Puesto así, las bodas actuales no suenan tan mal. Cerveza. Si te pido un país que represente esta bebida, es probable que pienses en checos. Ellos se llevan el récord mundial con una población que bebe una media de 151 litros al año por habitante, pero aunque su sed es insaciable, no son quienes las inventaron. Seré honesta, es probable que los sumerios tampoco la inventaran. Al parecer, la bebida es realmente antigua, pero aunque su invención no radica acá, este sí fue el primer lugar donde se producía en grandes cantidades y se bebía de forma constante en reuniones sociales. Los arqueólogos determinaron que sus ingredientes eran parecidos a los que usamos hoy en día. Se conseguía con cebada de trigo y otros granos, y aunque su preparación es un misterio, se especula que daba como resultado un líquido espeso y muy embriagador. Entre sus escrituras podemos encontrar que valoran mucho la bebida, pues escribieron que les alegraba el corazón. Medicina. Han arrasado en la lista siendo los primeros en hacer muchas cosas, y esta no es la excepción. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar un manual de medicina. Escribieron en tablillas de arcilla cuáles eran las plantas curativas de la época, el método de preparación de varios laxantes y sus creencias sobre cómo funcionaba el cuerpo humano. Sí, la medicina que practicaban no era la mejor y estaba llena de hipótesis cerradas, pero aún así era muy desarrollada para la época. Los médicos eran muy valorados por el público en general y conseguir ese título no era nada fácil. Era necesario estudiar y desarrollar la medicina tanto como se pudiera, así como practicarla ayudando a las personas. Por supuesto, no todo era ciencia. Además de sanadores, los médicos de la época se consideraban como sacerdotes. Las enfermedades eran causadas por demonios y expulsarlos del cuerpo con brebaje era su tarea, algo heroico, pero que funcionaba para los sumerios, supongo. Carro de guerra. Este método de ataque fue increíblemente exitoso en la antigüedad y hasta la edad de bronce. Sus precursores fueron los sumerios y sus tecnologías, entre ellas la invención de la rueda, les permitió defender su hogar y crecer dentro de una región donde imperaba el combate. Si quieres saber más sobre el carro de guerra, visita nuestro video 4 estrategias militares más impresionantes de la historia antigua. ¿Conocías todos estos datos de los sumerios? ¿Te gustaría una segunda parte? ¿De qué otra civilización te gustaría conocer? Estaría encantada de leerte en los comentarios. Con esto terminamos el video de hoy, pero pronto regresaremos con más datos curiosos e información interesante. Si te gustó, no olvides darle like y compartir con tus amigos. Para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás al tanto cuando salga un nuevo video. ¡Hasta la otra!